Me voy a presentar brevemente. El licenciado Juan Bataleme Martínez, es candidato a doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Ha realizado un máster en Ciencias del Estado en UCEMA con una beca del CARI. También ha realizado un máster en Relaciones Internacionales por la Flaxo. Es licenciado en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, y tiene una extensa actividad profesional. Ha trabajado en el Ministerio de Defensa Nacional, en la Dirección Nacional Estratégica Militar, en el Estado Mayor General de la Armada Argentina como analista de política exterior y relaciones internacionales, y también posee una extensa actividad docente en posgrado en la actualidad en el Seminario de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra Aérea y en el seminario Situación Global del Armamentismo y la Proliferación, en el posgrado regional Especialización en Desarme y No Proliferación de la Fundación NPS Global del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Bien, su ponencia se titula La política exterior militar del Reino Unido de Gran Bretaña, declinación o adaptación. Bienvenido. Gracias. Buen día, también me sumo a los agradecimientos a ustedes, tan temprano de la mañana, fundamental. Yo pensaba que íbamos a estar nosotros cuatro charlando y que estén ustedes acá, la verdad que nos honra. Aprovecho también para agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de charlar, intercambiar algunas ideas con ustedes. Así como dijo muy bien mi antecesor, hay que romper algunos mitos, y en mi caso la idea de esta ponencia es romper con el mito de la declinación. Digamos, en los últimos 4 años, en torno a la cuestión Malvinas, se ha hablado mucho de la declinación británica, y eso pareciera estar llevando 2 clases de cuestiones a la República Argentina. Una cuestión discursiva compleja, interesante pero compleja, y por otro lado una cuestión de política que es todavía más interesante pero también es compleja. Entonces mi pregunta es: ¿qué es esto de la declinación, sobre todo en un contexto de transición como el actual? Lo primero que hay que señalar es por qué política exterior militar y no política exterior. Bueno, porque las Fuerzas Armadas, en el caso del Reino Unido de Gran Bretaña, son parte de la política exterior del Reino Unido, y al mismo tiempo de que es parte de la política exterior del Reino Unido, ejecutan política exterior de forma activa. ¿De qué forma? Primero, en lo que constituye la defensa sobre el territorio británico, y en segundo lugar, sobre lo que es la defensa de los territorios de ultramar. Por lo tanto, es lógico que tengan una estrategia militar montada alrededor de aquellas áreas que consideran estratégicas. Ahí hay un dato. El segundo dato es que las Fuerzas Armadas en un mundo interdependiente, ya en el siglo XX, pero más en el siglo XXI, lo que caracteriza a las relaciones exteriores de las Fuerzas Armadas es la cooperación militar, ya sea en términos de entrenamiento, en términos de transferencia de armas, o en términos de relaciones militares diplomáticas, ya sean seminarios conjuntos, etc. Todo el arco que ustedes puedan pensar, donde agregados o instituciones académicas, militares, invitan a latinoamericanos, africanos, norteamericanos, etc., y se entrecruzan en foros de debate. Bueno, eso es parte de una política exterior militar. ¿Por qué? Porque permite el intercambio de ideas entre ellos. Para darles un dato brevemente de quién estamos hablando, aún en un contexto de transición y de crisis. Si ustedes toman segmentada la cuestión militar en el Reino Unido, estamos hablando de un país que gasta 48.000 millones de dólares en defensa contra aproximadamente 3.000 millones de dólares de la República Argentina, ¿no? En segundo lugar, el Reino Unido de Gran Bretaña tiene el segundo complejo industrial militar más importante del planeta, que se llama BAE System, que provee de armas a gran parte del planeta y que totaliza negocios en el campo militar por aproximadamente 100.000 millones de dólares. El segundo punto, ¿por qué política exterior militar? Por esto.
El segundo punto, ahí está, el segundo punto tiene que ver con esta idea de declinación. Cuando hablamos de declinación, ¿de qué estamos hablando principalmente? Bueno, hoy se está estudiando la cuestión de la declinación. ¿Por qué? Porque se ha transformado un latiguillo de cuanto actor político y o académico hablar de la declinación norteamericana. Entonces se está estudiando la declinación, porque ¿qué pasa con el mundo poshegemónico? Como se estudió en su momento la declinación del Reino Unido, ¿qué pasa con las transiciones poshegemónicas? Digamos, estos dos estudios, si bien no son lo mismo, reflejan algo que dan un dato en común. Bueno, ¿a qué conclusión han llegado estudios más o menos serios acerca de la declinación? Uno, ¿qué es declinación? En primer lugar, es pérdida relativa de poder, por lo tanto, se mide declinación en términos de otros actores. ¿Sí? Este es un dato. En segundo lugar, la declinación se tiene que mirar principalmente desde qué punto de vista, ya sea desde la económica o desde la militar. Y primero de la económica, porque la económica incide directamente sobre la posición militar. Básicamente, ¿qué consecuencia tiene la declinación? La primera es la pérdida de determinada influencia desde lo político. Vale decir, yo declino, tengo menos capacidades para incidir políticamente en determinados espacios. ¿Sí? Acá viene lo interesante. La declinación sí o sí me obliga a mí a actuar en términos políticos. Digo me obliga porque yo provengo desde el pensamiento estructural, digo, la estructura te constriñe. Sin embargo, muy bien hablaba recién Leandro de la cuestión interna y doméstica. Si bien la estructura constriñe, yo desde lo doméstico puedo optar por no hacer nada. Entonces acá aparecen dos posibilidades políticas. La primera, lo que se llama el repliegue, ¿sí? Que estamos viendo hoy con los Estados Unidos y con otros actores en el sistema internacional. ¿Qué es el repliegue? Es lo que nosotros conocemos como ajustes de política. Digo, si no tengo los recursos económicos o no tengo la capacidad militar, tengo que acortar mis expectativas, limitar mis expectativas a aquellas que son prioritarias y no secundarias. ¿Sí? Básicamente, tengo que tener la capacidad de poder adaptarme a un contexto estratégico que está cambiando en el cual yo tengo menos recursos. Ahora, ¿eso significa que yo estoy más limitado? Sí, pero eso significa que no pueda responder activamente a aquellos desafíos que tengo. Que es un dato importante para decir. La segunda política, lo que puede pasar, y que es lo que no le está pasando al Reino Unido, como tampoco le está pasando a los Estados Unidos, es lo que podríamos llamar el desbande. Digo, hay poco margen de política doméstica para adaptarse, sigo manteniendo el nivel de gasto que sigo manteniendo y los compromisos que sigo manteniendo, tarde o temprano la estructura me pone el pie encima, vale decir, ya no me alcanza, no puedo y me tengo que desbandar. ¿Qué fue lo que le pasó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Sí? No pudo adaptarse a un contexto donde ellos ya no tenían los recursos para operar activamente en el sistema internacional. Producto de ese desbande, durante 15 años la Unión Soviética se mantuvo relativamente al margen de todo lo que sucedía en el contexto europeo y en su periferia cercana, como hemos visto. ¿Sí? Entonces, este es un dato importante. Ahora, cuando nosotros vamos al Reino Unido de Gran Bretaña y se nos paran algunos y nos dicen no, porque el Reino Unido cayó, están muertos, es como si Homero Simpson también estuviera en el Palacio de Buckingham, en Downing Street. Entonces, es esa misma dinámica a la cual nosotros muchas veces en el calor de ciertos debates solemos marcar. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, cuando hablamos de comparar, tenemos que comparar frente a quién y desde una posición histórica. Si el argumento es Gran Bretaña cayó después de 1880, donde era un imperio, y sí, la verdad que declinó, es lógico, tuvo que pelear 2 guerras para declinar y encima tuvo un periodo de posguerra donde se las arregló bastante bien como para manejar los destinos del sistema internacional. Y parte del destino de post-Segunda Guerra Mundial, que es en gran medida norteamericana, en segundo lugar es en gran medida europeo, porque Keynes también estuvo en el diseño de las instituciones económicas internacionales del periodo de post-Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, números. Si ustedes van a 1991, lo que podríamos llamar el PBI per cápita, que es algo que se suele comparar bastante seguido, ¿sí? No tanto en términos de porcentaje, sino en términos reales.
Si ustedes agarran Canadá, Australia, el Reino Unido, todos tienen un PBI per cápita en 1991 de aproximadamente entre 16.000 Gran Bretaña a 19.000 Canadá. En potencias de segundo orden. A veces nosotros nos llamamos, o sea, nos creemos que somos una potencia de segundo orden como Canadá y hay algunas diferencias. Pero el Reino Unido tenía lo mismo que Canadá en 1991. Si ustedes van al 2010, ¿sí? 20 años después, 19 años después, Canadá tiene 30.000, Australia tiene 36.000 y el Reino Unido de Gran Bretaña 35.000. Básicamente no solamente se mantuvieron estables entre ellos, sino que crecieron. Cuando ustedes agarran el BRIC, que es como la joya analítica en la actualidad, ustedes se encuentran que Brasil en 1991 tenía un PBI per cápita de 5.000. Si ustedes van al 2010, $9.000. Si ustedes agarran Rusia, India y China, van a encontrar que Rusia tenía un PBI per cápita de 7.000. En la actualidad está en 16.000. India estaba en los 919 millones de dólares hoy, y este es el salto más importante, en los 3.000, y China estaba en los 885 y hoy está del orden del 5.000. Digo, ahí tuvieron ustedes un ascenso, pero un ascenso implicó directamente declinación del otro lado. Si ustedes agarran a la República Argentina, pasó de 1991 con un PBI per cápita de aproximadamente $5.000 a uno en la actualidad de $13.000. No está mal, pero estamos bastante lejos de los actores que estamos hablando. Más si uno compara con Brasil, que es sobre el actor regional que nosotros tenemos más próximamente. Si uno va al PBI bruto, digamos, uno va a encontrar que para 1991 Australia y Canadá tienen menos de $1.000 millones en PBI bruto, ¿no? Australia del orden de los 350.000, muy parecido a lo que de una potencia media. Canadá 600 millones, el Reino Unido de Gran Bretaña $1 billón. Si ustedes van al 2010, Australia 924.000 millones de dólares, Canadá 1.500 millones de dólares, lo que tenía el Reino Unido a principios de los 90, y el Reino Unido 2.246 billones. ¿Sí? Cuando van al BRIC, encuentran una dinámica de crecimiento muy grande. Encuentran 407.000 por parte de Brasil, en la actualidad $2 billones, ha sido un salto muy importante. El salto más grande lo tuvo China, que pasó de 379.000 millones de dólares a casi $6 billones, y ahí hay un punto muy importante, ¿sí? Y del resto, Rusia y China, estamos hablando del orden de $1.5 billones a 1.7. ¿Qué es lo que pasó en el sistema internacional? No es que ha habido declinación, hay lo que se conoce como match político, políticas de alcance. Lo que estamos viendo en este momento es que se están alcanzando lo que eran las potencias centrales en el sistema internacional. Cuando ustedes agarran a la Argentina, encuentran que en 1991 la Argentina tenía un PBI de 150.000 millones de dólares y en la actualidad tiene 390.000 millones de dólares. El gap es brutal y no es precisamente a favor de nosotros. Contexto. Digo, ¿en qué contexto nosotros estamos hablando de declinación? Uno, digamos, lo que sí se está dando producto del ascenso de los demás es la aceleración del cambio. Y esto ha traído algunos cambios importantes. Uno, la ambigüedad en las alianzas. Cuando hablo de las ambigüedades de las alianzas, es que las alianzas están mucho más flexibles. Inclusive alianzas que estaban dadas de base, como la OTAN, hoy se mueven más como coaliciones de voluntad. El segundo lugar es que claramente, como los otros países ascendieron, hay un reposicionamiento estratégico, que eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Todos los estados con capacidad de incidir en el sistema internacional se están reposicionando, ¿sí? Entre ellos el Reino Unido. En tercer lugar, hay claros problemas de liderazgo. En un mundo en transición, el liderazgo no está determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los liderazgos no son claros, son activos y depende de la agenda, aparecen liderazgos alternativos. Y ahí es donde aparecen opciones distintas, como por ejemplo la opción boliviana de juntarse con los iraníes, ¿sí? Que es un dato. Lo que está claro es que no solamente convive hoy el poder de actuar, sino que hoy pesa mucho más, producto de los contextos de transición, lo que se llama el poder de denegar, el poder denegado, el poder de bloqueo. ¿Qué es esto? La capacidad que uno tiene para bloquearle al otro acciones políticas efectivas. Fíjense ustedes que hasta en el campo militar se da. Hoy
las potencias en ascenso lo que buscan es generar sistemas de armas que se conocen como antiacceso o bloqueo de las acciones del otro, principalmente orientadas a los Estados Unidos, y en lo político tratar de lo institucional bloquear acciones de las políticas de las grandes potencias. Entonces esto cobra una dimensión que hay que tener en cuenta, pero no es todavía una herramienta de política proactiva. Lo que digo es una herramienta de política reactiva frente a las políticas de otros. Cuando nos preguntamos, ¿el Reino Unido está declinando por la crisis y por culpa de la crisis eso sucede? Lo que tenemos acá es lo siguiente, dos cosas. Uno, entre el 2007 y el 2008, el Reino Unido de Gran Bretaña perdió más o menos un PBI medio de la República Argentina. ¿Se tiene que ajustar? Sí, pero eso no significa que no se pueda adaptar al reajuste. ¿Y cómo se está adaptando? Principalmente transformando su política de defensa en una política de defensa mucho más acotada, matando el instrumento de tierra y dándole o fortaleciendo principalmente lo que podríamos llamar las capacidades aeronavales del Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que enfrentan principalmente? Dos problemas. Responder desde lo autónomo en este momento con operaciones limitadas sobre espacios geográficos concretos y cercanos a ellos. Por ejemplo, la operación franco-británica o de la OTAN en Libia. Y tener capacidades compartidas, que son integrar al esquema francés parte de su estructura de defensa hasta que logren cerrar el gap estratégico que tienen, que eso se va a dar aproximadamente en el 2020 si llevan a cabo lo establecido en la estrategia del 2010. Aquí hay dos elementos más y con esto voy a ir cerrando la conferencia. ¿Qué es lo que los británicos quieren hacer en función de esta necesidad de ajuste? Uno, preocuparse por los tres elementos centrales que los lleva a definir su entorno estratégico de interacción. Uno, alimentos. Dos, energía. Tres, materias primas, minerales principalmente. ¿A dónde están poniendo el eje? Principalmente en lo que dicen las opciones prioritarias del Reino Unido, que son el Mediterráneo y el Asia-Pacífico, y la secundaria pero prioritaria, que es el Atlántico Sur, y dentro del Atlántico Sur el área de Malvinas, donde la zona es principalmente una zona de implicancias aeronavales y de protección de las líneas de comunicación naval. Para concluir y dejar abiertas las preguntas, en primer lugar, la política británica en este momento está en un proceso de adaptación que adaptación que probablemente veamos en pleno funcionamiento a partir del 2016-2017. En segundo lugar, lo que está sucediendo es el repliegue europeo. Menos peso en Europa, mucho más peso en las zonas circundantes de Europa y un regreso a América Latina. Es increíble, pero el Reino Unido de Gran Bretaña se está transformando, ya era el principal socio de Chile y se está transformando en el principal socio del Reino de Brasil. Si uno ve los niveles de cooperaciones que tiene Chile con el Reino Unido son altísimos e inclusive en detrimento de la República Argentina. Y Brasil está entrando en el mismo camino. En tercer lugar, que el instrumento de política, ¿qué instrumento de política tiene uno cuando aparecen estas cuestiones? La política de cuña, ¿sí? La política de generar reacciones a políticas activas diplomáticas de la República Argentina. Si no se ven en este momento, las políticas de cuña están activas, por ejemplo en la provisión de armas a la región, por ejemplo en los compromisos y acuerdos comerciales, y el incrementar los intercambios militares entre el Reino Unido de Gran Bretaña y los países de Latinoamérica. Por último, y para terminar, ¿qué puede hacer la República Argentina? Lo que viene haciendo básicamente. Una, es depender en gran medida del resto de Latinoamérica para tratar de cerrar el espacio británico y tener alguna política de contramedida, pero de contrabloqueo, pero en gran medida esa política ¿qué es lo que genera? Que depende de los latinoamericanos. Y hay que ver hasta qué punto los intereses latinoamericanos no se contraponen con los intereses de la República Argentina. Y el último es empezar a pensar en poner presión sobre la línea de comunicación navales británicas. Lo más interesante de eso es que, si bien esta es una posibilidad concreta y efectiva, no necesariamente tenemos la voluntad política como sociedad para
empezar a pensar esquemas y relacionamientos estratégicos desde ese punto de vista. Dicho esto, les agradezco la presencia y cierro. Gracias. Agradecemos a todos los expositores. Vamos a dar paso a leerle a los expositores las preguntas que me han acercado. La primera pregunta es para Marcelo Adriani. No hay. Ahora se lo agarran. Te preguntan, ¿qué rol le asigna usted a José Bergelbart en el diseño de política exterior del tercer peronismo?